Al menos una vez al año, las fechas de los calendarios se alinean para darnos un viernes 13. Y es que este día siempre se ha considerado como mal de agüero o de mala suerte. Esta creencia, que ampliamente fue difundida por la cultura occidental, es un día que le puede poner los pelos de punta a cualquier persona. Y es que hoy vamos a hablar un poco de por qué se ha originado esta creencia y al final te voy a dar algunos consejos para este día, así que no te vayas. Yo soy Andrés y esto es Dart TV. El origen de todo esto se remonta el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia comenzó una persecución y arresto contra la Orden de los Caballeros Templarios. El rey acusó a los caballeros ante el Papa Clemente V con cargos de sacrilegio, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos, que obviamente esto no era bien visto por la Iglesia. Pero las verdaderas razones de Felipe IV nunca fueron estas. El rey quería eliminar a la poderosa orden militar, ya que les debía mucho dinero, y en ese entonces estos fungían como prestamistas, y no solo de Francia, sino de toda Europa. Y fue así como en la madrugada del 13 de octubre de aquel año, los templarios fueron arrestados y sus bienes fueron confiscados. La Santa Inquisición de aquel año torturó a los presos para que estos confesaran sus culpas de los crímenes que se les fueron imputados. Y para el año de 1314, los líderes de la orden fueron condenados a muerte y luego fueron torturados y también fueron condenados a cadena perpetua. Y es que este origen no termina ahí, ya que cuando se les comunicó a los caballeros templarios de su condena, estos se negaron a ser culpables y en cambio dijeron que su único crimen fue interceder ante el temple por sus miserables vidas. Y debido a semejantes palabras, los líderes de la orden fueron condenados a la hoguera, como se hacía en la Inquisición, en un islote del Sena, antes de ser consumidos por el fuego. Jacques de Molay, el gran maestro de los caballeros templarios, lanzó una gran maldición a sus verdugos. Dios conoce que se nos trajo al umbral de la muerte con injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos condenan sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte, y yo perteneceré con esta seguridad, dijo de Molay. Y es que antes de que se cumpliera un año de que estas palabras fueran pronunciadas, Felipe IV y Clemente V murieron el 29 de noviembre de 1314 y el 20 de abril de 1314, respectivamente. Y es que esto no solamente lo que da origen a que el viernes 13 sea de mala suerte, y es que de por sí el día viernes para la religión cristiana está condenado como un día de luto, ya que, según los relatos bíblicos, fue el día en que Jesús murió, y no solo esto, también fue el día en que Caín mató a Abel, y el día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. También el número 13 dentro de la religión representa algo muy malo, ya que el día de la última cena fueron 13 personas, y justo la persona treceava fue Judas, quien fue el que traicionó a Jesús. También otras fechas que fueron unos fenómenos en la historia, que por lo cual el viernes 13 sigue siendo de mala suerte, fue que el día viernes 13 de 1939 sucedió en Australia el que se considera el incendio más grave de la historia. También en estas mismas fechas, pero en el año de 1972, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. También se dice que en el libro de Thomas Ladson, Viernes 13, que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día precisamente para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Y lo más reciente que se ha visto en la historia de este día fue en el año de 2012, donde 32 personas murieron en el naufrago del crucero Costa Concordia, que impactó contra las rocas de la isla Giglio en Italia. Pero pasando ya a otro tema y dejando de lado todos estos fenómenos, vamos a los consejos o las precauciones que se deben de tomar para este día. El primero es que es un día poco atractivo para empezar un nuevo proyecto y se recomienda que lo dejes para otro día, ya que realizarlo en ese día puede hacer que al final no concluya o que nunca pase nada bueno. El segundo es que si en tu casa o apartamento está algo desordenada, lo mejor es dejar la limpieza en pausa o dejar para otro día,
ya que al agarrar una escoba y el barrer puede levantar la suerte y sacarla de tu hogar. Una muy importante de estos consejos es que en este día te quedes dentro de tu casa, ya que según las creencias es muy probable que este día te suceda un accidente. Y uno muy importante es que si de camino al trabajo o vas por las calles y te encuentras una escalera, lo mejor es que cruces la calle y no pases por esta escalera, ya que este triángulo que forma la escalera está muy relacionado con algo cristiano, y es la Santísima Trinidad. Y es que pasar por debajo de la escalera es como simbolizar que pasas por debajo de la Trinidad, y esto puede ser como profanar un espacio sagrado. Como hemos repasado en el video, el día viernes 13 ha sido un día en el que han pasado muchas catástrofes, muchas cosas de mala suerte, que es mejor tener precaución un poco, al menos. Pero, ¿qué te parece todo esto? ¿Has quedado satisfecho con la información? ¿O crees que hay cosas que se me escaparon a mí? Déjame todo esto en los comentarios. Y hasta aquí concluyo el video. Yo soy Andrés y esto es Dart TV.